Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Gracias nuevamente por la oportunidad de comentarle a la población, contarle cuál es el trabajo que estamos haciendo como Sistema Nacional de Protección Civil, ¿verdad? Aquí un saludo a toda la teleaudiencia. Hoy quisiera saludar, si me lo permite, especialmente a una señora que siempre está muy atenta a toda la temática de protección civil, doña Martita Fuentes, así es que muchas gracias y nos sintoniza a esta hora, ¿verdad? Un saludo para doña Martita Fuentes. Y bien, director, iba a iniciar de inmediato con las preguntas, pero vamos poco a poco. Conozcamos cómo avanza el plan fin de año 2024. ¿Ya se tienen algunas acciones que ustedes han ejecutado y que tienen ya el registro como Protección Civil? Efectivamente, le cuento que hemos presentado el día, o mejor dicho, la semana anterior, el plan ya de fin de año, que por supuesto incluye algunas estrategias, como ya ha sido usual en los últimos años. Hemos venido estableciendo estrategias muy puntuales que tienen que ver, en primer lugar, con escenarios de intervención que en esta época del año tienden a ser, diría yo, muy importantes en cuanto a rubros turísticos, a rubros económicos, en cuanto a todo lo relacionado, diría yo, a la accidentabilidad vial. Entonces, a partir de esos escenarios, quiero comentarle que hemos dispuesto diría yo, 6 estrategias muy puntuales. Aquella que tiene que ver con mantener el trabajo territorial a partir de las coordinaciones que hacen nuestros delegados territoriales municipales, departamentales y por supuesto de nivel regional. Esa, diría yo, todo el trabajo en el territorio tiene que ver con la elaboración de los planes particulares que hacen cada comisión municipal de protección civil. Ahora, por ejemplo, las comisiones municipales de la Unión Sur, San Miguel Sur, están teniendo, diría yo, una relevancia muy importante a partir de que hay nuevos escenarios turísticos, ¿verdad? Hay que recordar que las condiciones de seguridad de las que ahora goza el país han hecho que tengamos o aparezcan, o mejor dicho, redescubramos, porque al final siempre estuvieron ahí, pero por la situación delincuencial, nadie se atrevía a visitarlos. Ahora, obviamente, con el clima de seguridad que tenemos, territorios o zonas como Punta Mangos en Usulután, ¿verdad? Bueno, la misma playa de Maculis, que ahora acaba de ser declarada área protegida natural, un arrecife impresionante, muy precioso. Entonces, diría yo, estamos redescubriendo. Entonces, el trabajo que hace la Dirección de Protección Civil a partir del despliegue territorial que tenemos es una de las estrategias a las que le estamos apuntando. Otra, indudablemente, tiene que ver con lo que en esta época del año, a pesar de que son días relativamente fríos, ¿verdad? Sí. A pesar de que tenemos, diría yo, la bajada de frentes fríos, las personas no dejan de ir a las playas, no dejan de ir a los lagos, no dejan de ir a los ríos. Entonces, indudablemente la unidad de guardavidas tendrá mucho trabajo estos días, mucho más que lo que usualmente tiene en periodos en los que no estamos, diría yo, gozando de estas pausas laborales como la que va a empezar el próximo fin de semana, ¿verdad? Otra de las estrategias que cobra mucha importancia en estos días no es que no se atiendan el resto del año. Claro que sí, porque hay que denotar, y me refiero a los pirotécnicos, hay que denotar que en esta época del año, diría yo que cobra relevancia porque es cuando se saca a la venta, ¿verdad? Sí. Viene todas las personas que han estado manufacturando la pirotecnia en los 6 meses atrás, 7 meses atrás, este es el momento económico para ellos. Este es el momento en el que, por supuesto, hay que estar vigilantes que se cumpla con la normativa, que tengan los permisos, que en el lugar donde se va a vender toda la pirotecnia se tengan las condiciones necesarias para que no tengamos ningún tipo de incidente y absolutamente ninguno. Indudablemente que siendo el Cuerpo de Bomberos parte del Sistema Nacional de Protección Civil y algo muy importante, y gracias al gobierno del presidente Nayib Bukele, una institución autónoma que hoy le permite a través de su ley
ejercer verdaderamente la rectoría sobre temas muy importantes que tienen que ver con la seguridad de las personas y, ¿por qué no decirlo?, con la seguridad de los comerciantes, porque al final no nos enfocamos única y exclusivamente en aquellos que van, compran sus juegos pirotécnicos, los famosos cohetillos y todo, llámele como quiera llamarle, sino en aquellos que también trabajan manufacturándolo, trabajándolo. Sí. Diría yo, no es extraño que de repente todavía hayan algunos remanentes de coheterías clandestinas. Sobre esos es que estamos, ¿verdad? Sobre esos estamos a fin de que cumplan con la normativa y, por supuesto, esa es una competencia institucional del Cuerpo de Bomberos. Indudablemente que el tema de la accidentabilidad vial no puede dejarse pasar de largo en temporadas como esta. Yo creo que hay que denotar que el Viceministerio de Transporte ha venido haciendo un trabajo sostenido en todo lo largo de esta administración, no solamente en periodos vacacionales, porque infortunadamente se tiene la creencia de que el sistema de protección civil trabaja solo cuando hay emergencias, ¿verdad? Sí. Absolutamente no. Hay cosas que se están generando. Bueno, por ejemplo, el trabajo que se hace a través de la Comisión Nacional de Seguridad Vial y los CODESEVI, que son los comités departamentales de seguridad vial. Ese es un trabajo sostenido, ese es un trabajo que mes a mes está brindando resultados, está haciendo evaluaciones de cómo se está comportando, diría yo, no solamente la accidentabilidad vial, sino todo lo que tiene que ver con la seguridad vial. Entonces, obviamente en estos días se ve muy incrementada porque, pues indudablemente son periodos en los que las personas, por ejemplo, deciden trasladarse al interior del país, los que son de allá, para ir a pasar la Navidad o la Nochebuena y luego la noche de fin de año. Si de repente gozan de una vacación que va podría ser desde el 23 hasta el 2 de enero, se van toda la semana. Entonces hay que estar considerando todas esas fluctuaciones que tiene el tráfico en nuestro país. Luego el tema del comercio, indudablemente la Defensoría del Consumidor se suma al trabajo en estos días, procurando que no hayan exacerbaciones en los precios, ¿verdad? A fin de que las personas tengan un precio justo, a fin de que los comerciantes no hagan abusos como se ha visto en otras ocasiones, ¿verdad? Porque hay que decirlo. Un tema muy importante es el hecho y esa es otra estrategia, es el hecho de las concentraciones masivas. Indudablemente en esta época del año tenemos una gran cantidad de escenarios, diría yo, donde se favorece el turismo, se favorece el comercio, hay presentaciones, hemos tenido alguno que otro concierto. Bueno, en ese sentido, una de las estrategias ha sido mantener personal operativo o talentos humanos que tienen que ver con la atención prehospitalaria, el manejo y control de incendios, la seguridad, en todos y cada uno de aquellos lugares donde se prevé que se podría tener una concentración de personas muy importante. El centro histórico, que ha sido un boom, ¿verdad? Sí, yo creo que si hablamos del top, si hablamos del top 5 o los lugares más visitados, en cuanto a turismo se refiere, creo que, no sé cómo estarán las estadísticas, habrá que de repente preguntarle a la señora ministra de Turismo, pero indudablemente el centro histórico ha sido un boom, ¿verdad? Sí. Entonces, se está teniendo diría yo, una afluencia muy importante. Y luego las plazas y parques que siempre han sido en esta época, hay parques muy característicos que llaman la atención. Ahora mismo no recuerdo, pero sé que en un par de municipios o ahora distritos tienen la costumbre de poner los nacimientos de una manera muy vistosa, muy religiosa. Entonces, eso sí o sí atrae turistas, atrae personas. Entonces, pensando en todo eso, pues hay que estar muy atentos. Esas son las estrategias, diría yo, que se han venido impulsando. Hay distritos o municipios que celebran su fiesta patronal o su fiesta patronal coincide en esta temporada del año, el distrito de Antiguo Cuscatlán, distrito de Santa Tecla y así sucesivamente. Entonces, estamos
muy al pendiente de todos esos lugares a fin de que se mantenga la listeza operacional, porque al final ese es el objetivo, mantener la listeza operacional para poder atender cualquier incidente que se presente y por supuesto darle continuidad a aquellos que requieren darle continuidad, ¿verdad? Director, a inicio de este mes, el Ministerio de Obras Públicas, el BMT, lanzaba el plan MOP Te Asiste. Vemos que la semana anterior inició este plan fin de año y ya mencionaba estos 6 puntos de estrategia que están implementando como Dirección de Protección Civil. Desde este momento, ¿ya se tiene algún incidente? Porque el fin de semana también ya se registraban que varios turistas intentaron descender al Boquerón, se extraviaron, tuvo que llevar comandos de salvamento para poder auxiliar porque habían hasta lesionados. Pareciera ser, fíjese que el tema de los extraviados en los volcanes se está convirtiendo en una condición sui generis en cada periodo vacacional, ¿verdad? Sí. Pareciera ser. Estamos trabajando como sistema para que ese tipo de situaciones no se den. Sin embargo, sí tuvimos el fin de semana, específicamente el viernes, tuvimos 18 personas específicamente, se habían extraviado, afortunadamente nada complicado. Una persona nada más tuvo, diría yo, una hipotermia leve, aunque las temperaturas han descendido, hay que decirlo, no han llegado a un punto de provocar hipotermia severa, ¿verdad? Como las que pudiéramos tener, por ejemplo, en Las Pilas o en cualquier otro lugar con mayor altura en nuestro país. Pero rápidamente fueron ubicados, participó la Cruz Roja, Comando de Salvamento y por supuesto la Fuerza Armada y la Policía, que gracias al despliegue territorial que tienen, pues rápidamente pueden llegar a ese tipo de incidentes, ¿verdad? Luego fueron rescatados, trasladados, entregados a sus parientes, pues y no ha sucedido nada. Aunque todo se resolvió, diría yo, de manera satisfactoria, eso debe ser una campanada para todos los demás que están pensando viajar. En nuestro país hay diferentes puntos en los que se puede hacer senderismo y montañismo, ¿verdad? Porque al final así se denomina, digamos, ese rubro turístico, senderismo y montañismo. Entonces, debe ser, diría yo, una campanada para todos aquellos que están planeando visitar, que se hagan acompañar de un guía. Eso es extremadamente importante, de una persona que conozca la zona, que conozca el lugar, ¿verdad? Y por supuesto llevar todo lo disponible por si en algún momento quedaran extraviados, ¿verdad? O se perdieran del sendero o del camino. Estoy hablando de lámparas con suficiente capacidad, ¿verdad? Sí. No solamente en cuanto a lumen se refiere, es decir, iluminación, sino capacidad de batería también, ¿verdad? Por supuesto. La lámpara de un teléfono no es recomendable. No es recomendable, no es lo más idóneo, diría yo, para una situación de esas. Llevar abrigos, yo sé que de repente la carga puede ser mucha, pero si yo sé que voy a estar en un lugar en el que de repente podría hasta pernoctar, entonces es importante llevar los implementos necesarios, ¿verdad? Hemos tenido algunos rescates acuáticos simples, básicamente hasta este día, al cierre de las 12 de la noche, hemos tenido 6 rescates simples, 3 adultos, 3 menores. Esto ha sucedido en algunos puntos de playa de nuestro país. Y yo creo que también, aprovechando este momento, es importante recordar, no dejen solos a sus hijos. Por supuesto. Las playas no son un lugar, ninguna playa del mundo, porque cualquiera podría decir, sí, pero mire, no, ninguna playa del mundo, hasta las playas en las que el oleaje tiende a ser mínimo, tienen algún nivel de riesgo. Entonces, no hay que dejar a los niños, a las niñas, pues diría yo, no hay que descuidarlo. Hemos tenido, como le decía, 6 rescates simples, 2 rescates acuáticos profundos, todos realizados por la unidad de guardavidas de la Dirección General de Protección Civil. Debo decir con mucha satisfacción que al menos este fin de semana o en lo que va del plan no hay ningún fallecido por asfixia por inmersión. Y aquí quisiera tomarme el tiempo también para recordar a todos aquellos comercios que ofrecen, diría yo, comercios que ofrecen hotelería, que ofrecen restaurantes,
o que ofrecen alimentos y que están en una playa hacer, o diría yo, considerar que esté siempre un guardavida también en esos lugares. ¿Por qué? Resulta que al menos en lo que va, bueno, recientemente cumplió 3 años la unidad de guardavidas de Protección Civil. Creo que es un hito muy importante de país. Antes de eso, lo único que se tenían eran cuerpos voluntariados de diferentes instituciones que hacían un trabajo muy importante, hay que decirlo, ¿verdad? Hacían un trabajo muy importante, pero que de repente no era sostenido. Entonces, la Dirección General de Protección Civil del Ministerio de Gobernación, gracias a la visión del presidente Nayib Bukele, ha tenido a bien hacer esa inversión en talentos humanos y ahora darle la seguridad a todos esos 108 puntos de playa que tiene, 110, perdón, puntos de playa que se tienen en el país, y ahora estamos considerando incrementarla, porque justamente por lo que decía al inicio de este espacio, estamos teniendo un aumento muy importante de lugares recreativos. Entonces, es importante que si vamos a ofrecer ese tipo de servicios, también consideremos que si yo tengo mi hotel o mi restaurante frente a la playa, los turistas van a hacer no solamente uso del hotel, no solamente uso del restaurante, también van a ir a la playa. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque penosamente o lastimosamente las personas que han fallecido por asfixia por inmersión han fallecido en lugares privados. A todos aquellos también que están disponiéndose o pensando ya en irse a pasar regularmente, hay muchas personas que regularmente pasan el fin de año, la noche de fin de año en la playa, en su rancho, en su casa de playa. Por favor, no se aventuren a adentrarse al mar cuando, en horas nocturnas sobre todo, ¿verdad? Hemos tenido incidentes pues, muy lamentables en los que en horas nocturnas se meten, son arrastrados y a esa hora pues no digo que no hacemos lo necesario para buscarlos, pero por la nocturnidad, por la oscuridad se hace muy complicado. Entonces creo que es importante no hacer ese tipo de situación. Director, yo aquí sí me quiero detener un poco porque también es importante, la mayoría de los salvadoreños preferimos ir a las playas, entonces ahí en las playas donde ustedes tienen presencia, que son en 28 playas estratégicas, sí. Podemos notar las banderitas. ¿Qué significan las banderitas? Bueno, quiero comentarle que tenemos tenemos banderines básicamente de 4 colores. Sí. El color verde, que eso significa que la playa en ese momento tiene las condiciones adecuadas para adentrarse al mar con algunas atenuantes, porque hay que decirlo, sí. ¿Verdad? Y nosotros siempre lo hemos dicho, nunca dejar que el agua sobrepase la cintura. ¿Por qué? Pues tiene una explicación lógica. Cualquiera diría, pero ¿y por qué? Si yo puedo nadar, que no sé qué. El mar no es un lugar propicio o un lugar adecuado para hacer gala de nuestras habilidades de natación. No lo es. Sí. Si alguien quiere hacer gala de sus habilidades de natación, váyase a una piscina, etcétera. Pero el mar no es, ¿verdad? Las playas no son. ¿Por qué? Bueno, tenemos constantemente entrada y salida de olas y eso genera en algún momento corrientes de retorno que pueden arrastrar no solamente a una, porque hemos tenido casos en los que arrastran hasta 3, 4 personas. Mantener el agua hasta la cintura tiene una explicación lógica, como lo decía, y trata sobre el hecho de poder mantener siempre los pies sobre el suelo marino, ¿verdad? O sobre la arena, si quieren que lo digamos en términos más prácticos. En el preciso momento que yo empiezo a flotar, mi capacidad de poder salir rápido de la playa hacia tierra firme se pierde. Se pierde totalmente y entonces soy presa del agua, ¿verdad? Soy presa de la ola, de la corriente. Entonces, por eso es importante mantener el agua a la cintura. Insisto, la bandera verde significa que en ese momento esa playa tiene las condiciones adecuadas para hacer actividades pues, que tienen que ver incluso con adentrarse un poco al mar. El banderín rojo significa que la playa no puede utilizarse en ese momento porque hay corrientes de retorno, porque está el cambio de la marea. Yo
no siendo especialista en términos de salvamento acuático, pero obviamente me he ocupado de hacer reuniones con mis compañeros de la unidad de guardavida. Ellos me han explicado que resulta que en el cambio de marea es cuando más se pueden generar corrientes que fácilmente pueden arrastrar a una persona. Y hay un tema muy importante, porque alguien podría decir, no, si la marea está devaciante, no hay problema. Ese es el momento más crítico. Sí. Ese es el momento más crítico. Cuando la marea está, diría yo, está cambiando de vaciante o allenando, mejor dicho, como ellos nos dicen, ese momento siempre existe un riesgo, pero no es tan crítico como cuando está de vaciante. Entonces, hay que documentarse, hay que preguntar. Los guardavidas están ahí en toda disposición de poder atender consultas. Son personas que han sido formadas, capacitadas. Entonces, insisto, el banderín rojo no es para, es decir, en ese momento no se debe hacer uso de la playa. Luego tenemos el banderín negro, que eso significa playa clausurada. Sí. Significa playa clausurada. Y hay un banderín que es de dos colores. En ese momento significa que no se puede hacer uso de la playa porque podríamos tener un enjambre de medusas, sobre todo con aquellas personas que son muy lábiles a las toxinas o diría yo son hiperalergénicos. Es importante que no hagan uso de la playa en ese momento. Las medusas, pues obviamente es un animal marino que puede inocularle a una persona altas concentraciones de toxinas y al final eso puede generar hasta pues una situación muy crítica alergénica que podría llevar hasta una hiperreacción bronquial, ¿verdad? Sí. Entonces, es importante que acatemos las recomendaciones. Director, hablemos acerca de otra de las estrategias a las cuales ustedes le mantienen el ojo, que es sobre los controles vehiculares, porque se dan cualquier tipo de incidente, hay personas lesionadas y en la mayoría de los casos fallecidos. ¿Cómo avanza esa estrategia? Bueno, como usted mencionaba hace algún rato, creo que la estrategia relativa a la accidentabilidad vial, relativa también al auxilio en carreteras, que nuevamente el Ministerio de Obras Públicas ha puesto a disposición todo un equipo de grúas. Creo que esa no solamente abona a la seguridad de las personas, sino que también permite resolver situaciones muy complejas a veces, sí, para los que de repente pudieran quedarse con su vehículo, ¿verdad?, en alguna carretera. Mire, el tema de la accidentabilidad vial, el señor viceministro de Transporte ha sido muy enfático en que se estarán desarrollando controles vehiculares que tienen que ver, diría yo, con cuatro cosas muy importantes. La primera, vigilar que no se esté conduciendo bajo los efectos del alcohol o de cualquier estupefaciente, porque al final no solamente es alcohol, ¿verdad? Hay algunos que no solamente abusan en el consumo de bebidas alcohólicas, sino que también se inyectan o se fuman cualquier otra cantidad de cosas. Entonces, creo que es importante que todos los que andan conduciendo, esta época es propicia para las famosas fiestas de Navidad de las empresas, de instituciones, etcétera. Entonces, ojo, no abusen ni del alcohol ni de cualquier otra cosa, ¿verdad? Sí. O sea, hay que recordar que en el preciso momento que una persona es detenida, se le van a hacer todos los exámenes correspondientes, ¿verdad? Entonces, esa es una. La segunda, que no se abuse de la velocidad. Cuando se está conduciendo, y obviamente en estos días también, como es muy propicio para que las personas estén yendo, viniendo a lugares donde pueden hacer turismo, pues no abusen de la velocidad. No hay prisa por llegar y si acaso tienen una hora específica, bueno, pues hay que poner la alarma, ¿verdad? Y salir más temprano. Sí. Entonces, y otro elemento muy importante, diría yo, el hecho de revisar sus vehículos. Hasta hoy no tenemos registrado ni un tan solo incendio en vehículo.
quisiéramos nosotros que esta temporada navideña termine sin accidentes que dejen mortalidad, sin incendios en vehículos, sin detenidos, pero eso también pues trata sobre aceptar la responsabilidad que tenemos al conducir un vehículo automotor. Entonces, diría yo que el Viceministerio de Transporte ha dispuesto junto a la Policía Nacional Civil, específicamente la División de Tránsito Terrestre, para poder estar haciendo esos controles que esperamos, pues, porque al final el objetivo no es llenar las cárceles, ¿verdad? Exacto. Sino generar conciencia para que no se conduzca ni bajo los efectos del alcohol, que no se abuse de la velocidad. Yo creo que nadie en su sano juicio está pensando en ir a tener un accidente, y menos si vamos acompañados de parientes. Existe pareciera que es una maldición, ¿verdad? Que cuando una persona va conduciendo en estado de ebriedad o abusando de la velocidad y tiene un accidente y va acompañado, y por eso digo, pareciera que es una maldición, mueren todos los acompañantes menos el que provocó el accidente. Entonces, yo no quisiera estar en los zapatos de nadie. O sea, no quisiera tener que cargar con la culpa de haber provocado el fallecimiento de algún pariente, de mi esposa, de mis hijos, de mi mamá, de mi papá, o como se ha visto en muchos casos, ¿verdad? Sí. Y saber que fue por mi culpa, por haber violentado la normativa vial, porque al final ese es el cuarto elemento al que me quería referir. Se trata de respetar la normativa vial. Si yo voy sobre una carretera y ahora que el Viceministerio de Transporte se ha ocupado hasta diría yo, de acentuar o llamar la atención con números que determinan la velocidad a la que yo debería conducir en una carretera, pues lo menos que debería hacer es respetar esa indicación que está apegada a una norma, ¿verdad? Que a una norma, y es la norma relativa a la conducción. Entonces, yo creo que es importante que se haga conciencia, que todos aceptemos, insisto, que todos aceptemos que el hecho de conducir un vehículo es una gran responsabilidad, ¿verdad? Es un derecho, pero también es una obligación respetar las normativas. Así es que eso en cuanto a la accidentabilidad vial. ¿Cuándo y cómo se estarán desarrollando los retenes? Bueno, en principio será toda la semana y algo bien importante. En esta semana lo que vemos es un incremento en los retenes que se hacen, o en los controles, no hablemos de retenes, en los controles vehiculares. Pero si usted se fija, ha sido un trabajo que ha venido siendo muy, pero muy constante del Viceministerio de Transporte, y con la Policía Nacional y también la Fuerza Armada. Y eso ha hecho que se reduzca en algunos casos la tasa de accidentabilidad. En estos días, por supuesto, se verá mucho más incrementada a partir de que consideramos todas esas situaciones que acabo de mencionar. Es temporada de fiestas, es temporada de traslados del interior de la capital al interior del país o viceversa. Unos quieren ir a donde sus parientes al interior del país, otros vienen de allá a pasarla. Entonces, vemos, diría yo, un incremento muy importante en cuanto a la transitabilidad. En función de eso, como decía, ¿cuándo y en qué momento? Bueno, pues ese es un detalle muy importante que se maneja desde la sala de situación, desde el Ministerio de Transporte, y obviamente nosotros, como Sistema Nacional de Protección Civil, le damos seguimiento en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, que desde ya está activado. Entonces, ¿cómo y bajo qué circunstancias? Cualquiera podría decir que las estadísticas o cuando nosotros presentamos las estadísticas, es muy fácil recopilar los datos de todas las instituciones y luego presentarlas o darlas a conocer, pero detrás de eso hay un fin operativo. Por ejemplo, nosotros todos los días en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional hacemos un análisis de la situación, como así se llama, y empezamos a denotar que si, por ejemplo, de 50 accidentes que pudieron registrarse este día, el
50% sucedió en las carreteras que van hacia las playas. ¿Qué significa eso? Bueno, esa es una llamada de atención. Significa que hay mucha gente que está viajando hacia esos lugares o en la carretera hacia el aeropuerto. Hay que recordar también que en estos días llegan al país una buena cantidad de hermanos de la diáspora, y hay algo bien importante. Fíjese que hablaba el día viernes con el equipo de trabajo de la oficina y les decía, creo que tenemos que ser muy enfáticos cada vez que tengamos la oportunidad de estar frente a los medios y decir, si usted va a esperar a alguien al aeropuerto, recuerde que estos días son días en los que tenemos mucha afluencia en el aeropuerto, no solamente de hermanos de la diáspora que están llegando a pasar su temporada navideña, sino turistas también que vienen, turistas de diferentes países que vienen. Número uno, hay que ser pacientes. Número dos, llegue con el suficiente tiempo. Si el pariente le dice que viene a una hora específica, como mínimo usted sepa que debería estar media hora antes y que va a salir por lo menos media hora, 40 minutos después, por toda la afluencia que tiene. Aunque hay que reconocer que el aeropuerto está trabajando al 100%. Yo mismo regresaba la semana pasada de una misión oficial y veía cómo pues están trabajando, como decimos en buen salvadoreño, a todo vapor, ¿verdad? Sí. Entonces, es importante ser pacientes, llegar con suficiente tiempo de antelación, no abusar de la velocidad en carreteras, y en función de eso pues hay que denotar. Como decía, es un trabajo del sistema de protección civil hacer esos análisis día con día, y en función de eso hacer, diría yo, los ajustes necesarios, no solamente en cuanto a la accidentabilidad vial. Nosotros analizamos todo lo relativo a cualquier tipo de situaciones. Si por ejemplo vemos que en el Majahual, que es una playa que usualmente en temporadas como el 25 de diciembre, el 1 de diciembre, llegamos a tener, diría yo, cantidades muy importantes de turistas que podrían sobrepasar hasta las 2,000 personas, ese es un punto en el que nosotros reforzamos en estos días con personal de la unidad de guardavida y así sucesivamente. Cuando usted dice reforzarse, significa fortalecer las capacidades que tiene el Sistema Nacional de Protección Civil para atender cualquier eventualidad. Hablemos específicamente de esas capacidades y de los simulacros que están realizando ustedes constantemente para atender cualquier accidente vehicular, para atender cualquier emergencia en playas, e incluso están capacitando a las personas que se dedican al rubro de comercializar productos pirotécnicos, director. Efectivamente, quiero comentar, bueno, este día vamos a tener un simulacro también relativo a la accidentabilidad vial, ¿verdad? Ya desarrollamos uno el sábado relativo al rescate acuático. ¿Por qué hacemos estos ejercicios? Cualquiera, diría yo, pues que no está muy ligado a este tema, podría decir otro simulacro más, siempre es lo mismo o es lo mismo de siempre, no sé qué. Realmente lo que buscamos nosotros es generar conciencia. Sí. Generar conciencia. El simulacro del sábado tenía un objetivo muy puntual, incluso hasta dos. Número uno, que las personas denoten que tenemos capacidad operativa o listeza operacional, que trabajamos de forma coordinada o articulada con otras instituciones. No solo somos Protección Civil, Guardavidas también tiene Cruz Roja Salvadoreña, Comandos de Salvamento, la Fuerza Naval, Policía Nacional Civil, Cruz Verde. Entonces, a partir del trabajo que cada una de estas instituciones hace, buscamos que se haga de forma articulada. Hay una institución que para nosotros, y creo que también hay que mencionarlo y felicitar el buen trabajo que hace el sistema de emergencias médicas, el 132. El tema de la atención prehospitalaria es un tema muy importante para nosotros en el país, sobre todo si le apostamos a cumplir con diría yo, con la hora dorada o la hora de oro, como se conoce, de que una persona o establece que una persona, a partir de que ha sufrido un incidente, no debería pasar más de 1 hora en ser identificada la lesión, estabilizado, atendido, trasladado a un centro asistencial, donde debería, en el término de esa hora, empezar su atención hospitalaria, ya no solamente prehospitalaria.
Eso significa que hay que tener recursos necesarios, no solamente ambulancias terrestres. Ahora, como usted sabe, el sistema de emergencias médicas tiene ambulancias aéreas que en términos de 15, 20 minutos, media hora, podría llegar, trasladar a un paciente y llevarlo a un hospital. Entonces, los simulacros ha tenido ese objetivo, que las personas identifiquen que se cuenta con la listeza operacional, pero también hacer conciencia que aunque se tienen todos esos recursos y están dispuestos para atender a la población, esa es la misión que nosotros tenemos, ese es nuestro trabajo y lo hacemos con mucho gusto. Trabajamos 24/7, para nosotros no hay Navidad, no hay fin de año, no hay Día del Padre, Día de la Madre, si hay que estar, vamos a estar, y esa es nuestra misión. Pero sí es importante que las personas, diría yo, tomen conciencia de que cuando se ponen a expensas de la ocurrencia de un incidente, no solamente se comprometen ellos, sino que comprometen a su familia también. Hemos tenido casos pero muy tristes en las que el jovencito no acató la recomendación de los guardavidas, se adentró al mar, entra el padre, pues y nadie en su sano juicio, o sea, si yo veo que mi hijo se está ahogando, yo no me voy a quedar tranquilo en la playa, ¿verdad? Entonces, aunque no sepa nadar, voy a ver qué hago. Entonces, hemos tenido casos muy lamentables en los que mueren hasta 3 personas, tratando de rescatar al que violentó las recomendaciones que se están dando. Entonces, ha tenido, digamos, ese objetivo el simulacro. Ellos, insisto, si quisiéramos hablar ya no solamente de la parte operativa, también ha sido un espacio para demostrarle a las personas que tenemos personal formado, ¿verdad? Capacitado, que tenemos recursos. La Policía Nacional Civil el día sábado al menos hizo, hizo un aporte, diría yo, que deberíamos ver con mucho entusiasmo nosotros, tener, por ejemplo, ahora motos acuáticas que nos permiten de forma pero muy expedita llegar a una persona que está ahogándose y sacarla, pues eso yo diría que es un recurso muy importante en el gobierno del presidente Nayib Bukele. ¿A qué se debe? ¿Debemos de alarmarnos como salvadoreños debido a esta activación geológica en esta zona? Director, ¿qué es lo que ha pasado y cuáles son los datos que ustedes tienen como Protección Civil? Bueno, comentarle que tenemos definitivamente, como usted decía, un total de 1.269 sismos ya registrados. Sentidos únicamente han sido 172, pero eso no significa que no deberíamos prestar atención, claro que sí. Hemos tenido sismos al menos esa es la información que nos ha brindado la Dirección de Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente. Hemos tenido sismos que oscilan o que las magnitudes oscilan entre 2.5 y 5 en escala de Richter. En cuanto a la sismicidad, don Nelson, quiero decirle que hay 2 escalas que nos permiten medir los sismos. Una de ellas es la escala de Richter, que básicamente mide magnitud, es decir, la energía que se libera, ¿verdad? En el preciso momento de la ocurrencia, ya sea del deslizamiento, choque o ¿cómo se llama? O emparejamiento sísmico, diría yo, de las placas tectónicas o de las fallas. Y la otra es la escala de Mercalli modificada, que esa sí ha estado bastante alta porque al final hemos tenido algunas viviendas que se destruyeron. El total de viviendas afectadas ha sido un total de 174. Hemos hecho la evaluación de daños y análisis de necesidades con el fin de poder ya brindarles una solución a estas personas que pues básicamente han tenido daños en su vivienda. Al final han sido 109 viviendas afectadas, así de manera muy leve, diría yo, 61 en Conchagua, 23 en La Unión, 23 en El Carmen y 2 en San Alejo. 71 viviendas que hemos solicitado a las personas que ya no se habite, mientras no se hagan las reparaciones respectivas o pues se decida otra cosa, ¿verdad? Han sido 27 en La Unión, 23 en Conchagua, 18 en El Carmen y 3 en San Alejo, y 9 que definitivamente fueron destruidas, ¿verdad? 9 viviendas que se destruyeron
No hay forma ahora mismo de poder decir que con alguna leve reparación, no, definitivamente están destruidas y no pueden seguirse habitando. 5 en el Carmen, 2 en Conchagua, 1 en San Alejo y 1 en La Unión. ¿Qué podríamos estar teniendo? Porque al final esa es la pregunta, ¿verdad? Sí. De todas las personas. ¿Qué puede estar sucediendo? ¿Será que esta es el preámbulo de un sismo mayor? Como muchos han dicho, creo que en principio es importante decirle a las personas, no se dejen sorprender por personas que les gusta exacerbar, diría yo, este tipo de situaciones. No se dejen sorprender. Lo que estamos teniendo definitivamente es un enjambre sísmico, ¿verdad? Ha llevado ya a tener una buena cantidad de sismos. Puede ser causa de un acomodamiento de fallas locales, ¿verdad? Hasta hoy no hemos tenido indicios y sinceramente no deberíamos alarmar a las personas, ¿verdad? Yo creo que ya tienen suficiente carga emocional con el hecho de estar sintiendo esos sismos a cada momento. Entonces, creo que es importante estar muy al pendiente de la información que nos traslada y traslada, por supuesto, a todo el país la Dirección de Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente. Así es que hay que mantener la calma. Yo sé que es una situación crítica, pero por lo menos, sobre todo para los que viven ahí en la zona, pero es importante en todo momento mantener la calma. ¿Se tiene registro de otro episodio similar al que se está registrando en Conchagua? En esa zona, bueno, hay que recordar que El Salvador tiene 2 causas principales de sismicidad. Sí. Una que tiene que ver con el sistema de fallas locales, es decir, dentro del territorio, y que de hecho fue la causal del terremoto de 1986, ¿verdad? De hecho, en el plan de contingencia para terremotos, esa es una de las hipótesis de riesgo que podría materializarse. Y la otra, diría yo, la probabilidad o la segunda hipótesis de riesgo, y que es justamente la segunda causal de sismicidad en el país, que es el fenómeno de subducción que se está dando entre la placa de Cocos y la placa de Caribe. Esa, que fue la causal principal del terremoto en el 2001, al menos el del 13 de enero, pues obviamente hacen que nuestro país sea un país altamente sísmico, ¿verdad? Sí. Entonces, es importante recordar eso y en función de eso, pues tener todas las previsiones del caso a fin de solventar una situación en el caso de que se presente, ¿verdad? ¿Ustedes están pendientes en el lugar de Conchagua específicamente donde se está registrando esta actividad sísmica? Por supuesto, y hablando, y me preguntaba usted, ¿hay registros? Sí, hay registros. La vez anterior fue en la zona de Chirilagua, Sí. ¿verdad? Y en el año 2006, incluso yo recuerdo que con el doctor Carlos Pullinger hicimos hasta una visita a la isla de Mianguera del Golfo, porque en el año de 2006 se tuvo también otro enjambre sísmico, justamente en la isla de Mianguera del Golfo. Entonces, insisto, vivimos en un país altamente sísmico. No en vano nos llamaron el Valle de las Hamacas, sí. Y no es porque las hamacas sea uno de los tantos productos que se generan, sino porque estamos en constante movimiento, ¿verdad? Director, se nos termina el tiempo. ¿Cuál es el llamado que hace en general para la población del oriente del país y sobre todo para esta temporada de fin de año? 5 cosas muy puntuales. Este es un momento de pasarla bien en familia, ¿verdad? Es un momento propicio para estar con la familia, para estar con los hijos. No abusen ni de los juegos pirotécnicos ni de la bebida alcohólica, ¿verdad? Se trata de dar paz a la familia y no complicar la vida de nadie. Número 2, en el preciso momento que transite por cualquiera de las carreteras, respete la normativa vial, no abuse de la velocidad, no provoque accidentes que pueden dejar personas lesionadas o fallecidas en su ámbito, en su círculo familiar o en terceros, que a veces nada tienen que ver con la irresponsabilidad de una persona y terminan pagando los platos rotos, ¿verdad? Sí. Número 3, cuando se vaya a las playas, a los lagos, a los parques acuáticos, respete las recomendaciones de las personas, de los guardavidas, respete las recomendaciones. Y por supuesto, número 4, es temporada de incendios forestales. Sí. Nada de fogatas, nada de quemas
Recuerde que un incendio en maleza puede generar un forestal puede terminar generando un incendio estructural, quemándole la casa a alguien que nada tuvo que ver con la irresponsabilidad. Y número 5, es momento de estar tranquilos, en paz, disfrutar, no complicarnos la vida. Muchísimas gracias por su tiempo. Un placer, gracias. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.